Vamos a comenzar con la clase 4 de la unidad 3. Voy a pasar a compartir pantalla y en esta clase vamos a ver transporte a través de membranas celulares, transporte y permeabilidad de solutos. Los objetivos para esta clase son comprender cómo las membranas controlan el tránsito de moléculas entre el interior y el exterior celular, poder explicar cómo ocurre el transporte de moléculas hidrofóbicas e hidrofílicas a través de las membranas, en particular el transporte de moléculas pequeñas, poder realizar un análisis termodinámico del transporte de moléculas a través de membrana, comprender que el transporte de iones a través de membrana está determinado termodinámicamente por el gradiente electroquímico, poder definir transporte pasivo y transporte activo, poder realizar un análisis cinético de transporte de moléculas a través de membrana y distinguir las dos clases de proteínas de transporte a través de membrana, las proteínas transportadoras o transportadores a secas y las proteínas canal o canales. Voy a poner el puntero para señalar. Bien. La membrana plasmática actúa como una barrera que controla el tránsito de moléculas entre el interior y el exterior de la célula. Y eso es lo que esquematiza esta figura que estamos señalando aquí. En gris vemos una bicapa lipídica que tiene insertas proteínas. Entonces, en definitiva, esto es una membrana porque es una bicapa con las proteínas de membrana, esquematizando una membrana. En gris sería la bicapa lipídica. Noten ustedes cómo la composición del interior al interior de esa membrana es diferente de la composición hacia el exterior de esa membrana. Y noten ustedes que hay cuadraditos rojos en el exterior, pero no hay en el interior. Entonces, las membranas sirven para separar dos compartimientos acuosos y de esa manera permiten que estos tengan composición diferente, es decir, diferentes concentraciones de solutos. Las membranas están basadas en bicapas lipídicas y el interior de la bicapa es enteramente hidrofóbico, permeable a moléculas hidrofóbicas e impermeable, como ustedes saben, a las moléculas hidrofílicas. La membrana contiene además numerosas proteínas, entre ellas las de transporte, que son las que posibilitan el pasaje selectivo de moléculas hidrofílicas, en particular moléculas hidrofílicas de pequeño tamaño. Vamos a ver ahora cómo se describe energéticamente, termodinámicamente, el movimiento de solutos de un lado a otro de una membrana. Entonces, primer concepto importante, los solutos siempre tienden a difundir, esto es, a moverse a favor de su gradiente de concentración. Cuando existe una diferencia de concentraciones de un soluto a ambos lados de una membrana, como tenemos acá, tenemos muchas pelotitas rojas arriba de una bicapa y pocas pelotitas rojas debajo. Bueno, cuando existe una diferencia de concentraciones de un soluto a ambos lados de la membrana, el soluto tiende a moverse naturalmente desde el compartimiento en el que su concentración es alta hacia aquel en el que su concentración es baja. Es decir, como lo indica esta flecha, hay más pelotitas rojas en el compartimiento superior que en el compartimiento inferior. Esto es un esquema, lógicamente, ¿no? El movimiento a favor del gradiente de concentración se denomina transporte pasivo. ¿Por qué es transporte pasivo? Bueno, porque eh, naturalmente está energéticamente favorecido, ir de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. En cambio, para mover solutos en contra del gradiente se requerirá energía, porque es termodinámicamente cuesta arriba, y por tanto se denomina transporte activo, el que es en contra del gradiente. Vamos a ver esto de la termodinámica y cinética del transporte de solutos. El pasaje de solutos a favor del gradiente de concentración tiene un delta G negativo. En este caso, si a la izquierda tenemos la concentración de soluto afuera de la célula y a la derecha vemos acá la concentración de soluto adentro, el pasaje de mayor concentración a favor del gradiente de concentración tiene un delta G negativo. Es decir,
la energía dada por la concentración de soluto afuera es mayor que la energía libre dada por la concentración de soluto adentro. Este G, esta energía dada por la concentración de soluto adentro, es menor que el G dado por la concentración de soluto afuera. Entonces, es energéticamente favorable y se denomina transporte pasivo, ya que no requiere gasto de energía. Sin embargo, este pasaje está bajo control cinético. ¿Por qué? Porque si bien es favorable que ese soluto pase desde afuera hacia adentro, puede estar impedido cinéticamente, puede pasar siempre y cuando haya un camino que lo permita. Entonces puede existir una barrera energética al pasaje dependiendo del tipo de soluto. El pasaje a favor del gradiente de concentración puede ser utilizado para impulsar reacciones o procesos desfavorables. Como ese pasaje a favor tiene un delta G negativo, bueno, ese delta G negativo puede ser utilizado para impulsar algún otro proceso, una reacción química o algún otro proceso. Bien, pero contemplen ustedes esto, que si bien el delta G es negativo, puede existir una barrera energética. Esto es análogo a lo que veíamos con las reacciones químicas, que podían tener un delta G favorable y sin embargo la energía de activación para vencer, para romper enlaces podía ser muy alta. Acá es favorable, pero la barrera energética para atravesar una bicapa lipídica puede ser muy alta. En la termodinámica, entonces, del transporte de solutos también sigue la ecuación de delta G. Tenemos acá que la energía libre dada por la concentración de soluto afuera es mayor que la energía libre de la concentración de soluto adentro. Por lo tanto, el delta G será igual al delta G cero, que en este caso no existe porque no hay una molécula que se transforme en otra molécula, sino que ese es el mismo soluto dentro y fuera de la célula. Entonces, este término no aplica a la ecuación de delta G, pero sí aplica el otro término. El delta G va a ser más RT logaritmo neperiano de la concentración de soluto adentro dividido de la concentración de soluto afuera. Como decíamos, concentración de soluto adentro es dividido concentración de soluto afuera es menor que uno porque es menor la concentración dentro que fuera. Como este cociente es menor que uno y R y T tienen valor positivo, el delta G va a ser negativo, porque el logaritmo neperiano de algo menor que uno es negativo. Entonces RT por algo negativo va a dar un delta G negativo. Entonces, en definitiva, el análisis termodinámico es similar al que veíamos para las reacciones químicas. Simplemente no está el término de delta G estándar porque el soluto es la misma molécula, simplemente está afuera o está dentro. Y las concentraciones son las concentraciones del soluto afuera y adentro, las que determinan el delta G. A todo esto hay algo también que es importante, que en el caso de los iones, a ambos lados de la membrana, las cargas, en el caso de los iones hay otro factor que opera, y esto tiene que ver con que a ambos lados de la membrana las cargas no son iguales y por tanto existe un potencial de membrana o una diferencia de voltaje, por el mero hecho de que las cargas de un lado y de otro de una membrana no son iguales. Entre dos compartimientos separados por una membrana, además de diferencias en concentración de soluto, pueden haber diferencias de carga eléctrica. Es decir, suele existir una diferencia de voltaje a ambos lados de la membrana y esa diferencia de voltaje se denomina potencial de membrana. Esto es el resultado de una distribución como desigual de iones a ambos lados de la membrana plasmática. Fíjense que todo tiene que ver con el hecho de que la composición de solutos de un lado de una membrana es diferente que la composición de solutos del otro lado. Dentro de esos solutos pueden haber iones, lo cual conlleva a una distribución desigual de iones a ambos lados de la membrana. Entonces, en este ejemplo tenemos la bicapa en violeta, que sería la bicapa. Acá tenemos cargas positivas, acá tenemos cargas negativas. Ah, el pasaje de iones cargados positivamente, entonces, es favorable desde el punto de vista eléctrico hacia el compartimiento con más cargas negativas, dado que los iones positivos son atraídos hacia las regiones con carga neta negativa y entre ellos se repelen. Positivo con positivo se repele y así. Entonces, bueno.
Acá esto está, un ion positivo con carga positiva va a estar favorecido eléctricamente por la diferencia de izquierda a derecha, ¿verdad? Por la diferencia eh, de cargas eléctricas a ambos lados de la membrana. La membrana, debemos mencionar, es aislante desde el punto de vista eléctrico. El interior de las células, otro concepto importante que tenemos que retener, es que en general es negativo respecto al exterior celular. Entonces acá, donde está, tenemos el menos, sería el interior celular, y donde tenemos el más sería el exterior celular. Entonces, el punto cuando tenemos una diferencia eléctrica y una diferencia de concentración, pasamos a tener un gradiente que es electroquímico, es decir, dado por la concentración de ese soluto, pero también dado por la diferencia eléctrica a ambos lados de la membrana. Entonces, cuando es cargado, es decir, un ión o una molécula ionizada, la fuerza de su tendencia a atravesar espontáneamente la membrana está dada no solo por su gradiente de concentración, sino también por el potencial de membrana. Hablamos entonces de un gradiente electroquímico del ion o de la molécula ionizada. Y vamos a ver esto con un par de ejemplos. El ion sodio más es el que estamos viendo este esquema de la izquierda ahora. El ion sodio más es más abundante fuera de la célula que dentro de la célula. Es decir, la concentración de sodio más extracelular es mayor que la concentración de sodio más intracelular. Entonces, desde el punto de vista de la concentración, está favorecida la entrada de sodio. Desde el punto de vista eléctrico, también, porque como decíamos en la diapositiva anterior, el interior es negativo en relación al exterior, al medio extracelular. Entonces, acá el ingreso de sodio más está favorecido tanto desde el punto de vista eléctrico, porque está cargado positivamente y tiene tendencia a ir hacia el comportamiento cargado eh, negativamente, y por otro lado, es también favorable desde el punto de vista de la concentración. De modo tal que los dos gradientes, el eléctrico y el químico, dado por la concentración, se suman. Veamos ahora el caso del potasio. En el caso del potasio, recuerden que, o lo vemos, lo mencionamos ahora si no lo han visto antes, que el potasio es más abundante, el potasio más es más abundante dentro de la célula que fuera de la célula. Eso es lo que se esquematiza acá. Hay catión potasio más intracelular que extracelular. Entonces, desde el punto de vista de la concentración, la salida de ion potasio está favorecida. Ahora bien, desde el punto de vista eléctrico está desfavorecida. ¿Por qué? Porque estos iones cargados positivamente, eléctricamente, bueno, prefieren estar del lado negativo y no del lado que es más positivo. Entonces, acá el gradiente eléctrico en realidad resta y el gradiente de concentración químico es a favor. Entonces ahí hay una componente en la cual una resta, la otra suma y la resultante es que es favorable la salida, pero mucho menos que lo que sería si los dos gradientes sumaran, digamos. Entonces el potencial de membrana puede aumentar o reducir la fuerza impulsora generada por el gradiente de concentración. La diferencia de cargas de voltaje en definitiva, puede sumar o restar a la fuerza impulsora generada por el gradiente de concentración. En el caso del ion sodio, el gradiente de concentración y eléctrico se suman. Los iones positivos son atraídos hacia el compartimiento más negativo. Para el ion potasio, para la salida del ion potasio, el gradiente eléctrico se opone al de concentración. Ahora bien, vamos a volver a lo de la barrera y la parte cinética del pasaje de las moléculas. Decíamos que las moléculas van a ir desde donde hay más concentración a donde hay menos concentración y en el caso de los iones donde hay un gradiente electroquímico favorable, la sumatoria, el gradiente eléctrico más el gradiente químico. Ahora bien, la magnitud de la barrera energética al movimiento impuesto por las bicapas que son lipídicas depende del tipo de soluto. Las membranas están formadas por bicapas que tienen estas
fosfolípidos que son enteramente hidrofóbicos hacia el centro de la bicapa. Por lo tanto, para los solutos polares, atravesar esas bicapas que tienen un corazón, un núcleo hidrofóbico, bueno, tiene una barrera energética muy alta. Ahora, veamos mejor esto. Como es hidrofóbica la bicapa lipídica, las moléculas pequeñas hidrofóbicas, como pueden ser el oxígeno, el anhídrido carbónico, el óxido nítrico o el benceno, atraviesan libremente, difunden libremente a través de la membrana. ¿Por qué? Porque hidrofóbico puede atravesar la bicapa lipídica sin problema. Son moléculas hidrofóbicas pequeñas, pueden atravesar la bicapa. Ahora bien, las moléculas pequeñas, polares, no cargadas, como puede ser el alcohol, el glicerol, que tiene tres grupos alcohol, el etanol, que tiene un grupo alcohol, bueno, no pasan tan fácilmente como las moléculas pequeñas hidrofóbicas, pero al ser polares, pero no cargadas, y al ser pequeñas, pueden atravesar la bicapa lipídica, pero parcialmente, digamos, hay una barrera a ese pasaje, entonces pasan a una velocidad menor, digamos. Las moléculas polares no cargadas, medianas, ya de un tamaño mayor, como puede ser la glucosa o la sacarosa, un monosacárido o un disacárido, que ya tienen, en fin, en el caso de la glucosa, 6 átomos de carbono, 12 de agua, 6 de oxígeno. En el caso de la sacarosa, el doble, digamos, de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, porque es un disacárido. Bueno, estos azúcares, como la glucosa y la sacarosa, tienen una barrera más alta al pasaje. ¿Por qué? Bueno, porque son de un tamaño mayor a las moléculas como el agua o el glicerol, que son más pequeñas. Bien, los iones inorgánicos y las moléculas cargadas, como puede ser iones inorgánicos como los protones, el sodio, catión potasio, catión calcio, anión cloruro, o sea, cloro menos, y las moléculas cargadas, como puede ser el ATP, que tiene cargas negativas por el fosfato, los aminoácidos que están, bueno, tienen carga positiva y negativa por el grupo amino y el grupo carboxílico, ah, ácido, ¿verdad? Entonces, los que son iones, sino moléculas cargadas o iones inorgánicos, bueno, no, simplemente no pueden atravesar la bicapa lipídica porque tienen una barrera energética extremadamente alta. Ustedes saben, los iones no pueden atravesar bicapas lipídicas. Por más de que sea energéticamente favorable, la barrera energética es muy alta. A menos que, bueno, ya vamos a ver cómo se pueden generar caminos para atravesar la bicapa, ¿verdad? Pero en principio la bicapa lipídica no pueden atravesarla ni iones inorgánicos ni moléculas cargadas. Finalmente, las macromoléculas, como las proteínas y los ácidos nucleicos, por su tamaño y además porque usualmente tienen muchas cargas. Ustedes saben, los ácidos del ADN o el ARN están llenos de grupos fosfatos cargados, las proteínas tienen cadenas laterales cargadas. Bueno, en definitiva, las macromoléculas por tamaño, pero también porque usualmente poseen carga, no pueden atravesar bicapas lipídicas y no nos vamos a ocupar del transporte de macromoléculas porque este es otro tipo de transporte diferente al que vamos a ver en esta clase y parte del transporte de proteínas, por ejemplo, lo van a ver en la unidad 5. Ahora bien, ¿qué pasa con los lípidos? Los lípidos que son enteramente hidrofóbicos atraviesan la bicapa lipídica por difusión simple, simplemente de donde hay más hacia donde hay menos. Los lípidos que son anfipáticos, es decir, que tienen una cola hidrofóbica y tienen una cabeza que es polar, bueno, la zona hidrofóbica se puede interaccionar lógicamente con la zona hidrofóbica de una monocapa, pero para pasar a la otra monocapa requiere transportadores para lograrlo, pasar de una monocapa a otra y eso se llama flip-flop. Pero las moléculas enteramente hidrofóbicas difunden libremente a favor del gradiente de concentración, que es lo que vemos acá en azul. Noten ustedes que en realidad para los lípidos el problema es cómo son transportados en la fase acuosa, es decir, cuando están fuera de la célula, acá en este compartimiento acuoso, o ya en el citosol dentro de la célula. Entonces, son transportados por proteínas especializadas en el transporte de lípido, pero la bicapa lipídica la atraviesan sin problema. Bien.
Decíamos que puede haber una barrera energética para el transporte de solutos y a los efectos de facilitar el pasaje de estos solutos, hay proteínas de transporte que disminuyen la barrera energética del pasaje de solutos polares a través de bicapas lipídicas. Es decir, ofrecen caminos con barreras energéticas mucho menores. A esto es lo que llamamos difusión facilitada. No es una difusión simple, o sea, no está atravesando una membrana desde donde eh, libremente, sino que hay un camino que está facilitado por una proteína de transporte, que es el caminito en verde, y hay una proteína que facilita el pasaje de las pelotitas rojas. Entonces, estas proteínas de transporte son en general selectivas, es decir, pueden reconocer un soluto de un universo de solutos. Otro transportador puede reconocer otros solutos de un universo de solutos. Esto permite a la célula regular, en definitiva, su composición interna. Y lo que ocurre con el diagrama de energía es que tenemos el mismo delta G, pero la proteína que facilita el transporte porque baja la barrera para el pasaje, bueno, precisamente es lo que vemos acá, cómo disminuye la barrera energética para el pasaje a través de la bicapa. Entonces esa proteína de transporte facilita la difusión y por eso llamamos que es una difusión facilitada en contraste a la difusión simple, que es el pasaje a través, de forma libre, a través de la bicapa lipídica, a través de una membrana. Bien, entonces resumiendo un poco todo esto que veíamos, para moléculas pequeñas hidrofóbicas difunden libremente por difusión simple, digamos. Difusión simple es la difusión pero atravesando una membrana. Por eso decimos difusión simple. Difusión es difusión de donde hay más a donde hay menos. Difusión simple es de donde hay más concentración a menos concentración atravesando una membrana, por eso el término simple. Y luego tenemos el término, eso ocurre para las moléculas pequeñas hidrofóbicas como el oxígeno, el CO2. Luego tenemos el- la difusión facilitada para las moléculas pequeñas polares no cargadas. También para las moléculas polares no cargadas medianas, como los azúcares. Entonces acá van a haber proteínas que faciliten este pasaje porque tienen una barrera alta. Y para los iones inorgánicos y moléculas cargadas, bueno, la barrera es muy alta, entonces van a necesitar eh, proteínas que faciliten, que permitan ese pasaje. Las macromoléculas de vuelta, volvemos a decir que no atraviesan y no nos vamos a ocupar en esta clase. Entonces, las moléculas pequeñas hidrofóbicas atraviesan las membranas por difusión simple, pasivamente a favor del gradiente de concentración, de donde hay mayor a menor concentración, sin impedimento cinético. Los solutos polares también se mueven a favor del gradiente de concentración. En casi todos los casos se mueven utilizando proteínas de transporte. Esto es lo que llamamos difusión facilitada. El agua se mueve por difusión simple, pero también existen proteínas de transporte para agua que se llaman acuaporinas, que facilitan la difusión. Los lípidos completamente hidrofóbicos pasan las membranas por difusión simple y muchos lípidos anfipáticos usan transportadores para moverse de una monocapa a la otra, para hacer flip-flop. Bien, dentro de las proteínas que facilitan el pasaje tenemos dos tipos de proteínas de transporte: las proteínas canal o canales y las proteínas transportadoras o transportadores, también llamados carriers. Los canales es este que estamos viendo en el dibujo superior, o las proteínas canales. Bueno, simplemente eh, pueden estar abiertos o cerrados y cuando están abiertos dejan pasar solutos a favor del gradiente de concentración. Son selectivos porque discriminan por tamaño y por carga y no cambian de concentración durante el pasaje de soluto. Es decir, el canal puede estar abierto o cerrado, pero cuando está abierto no cambia de conformación durante el pasaje. Los iones van a pasar a través de ese canal, pero sin cambio de conformación del canal. El canal si está cerrado, bueno, el soluto no pasa. Acá hay un punto importante, entonces los canales no cambian de conformación durante el pasaje del soluto.
Luego, las proteínas transportadoras, como vemos en el esquema de abajo, sí cambian de forma. Los solutos encajan en sitios de unión, como vemos acá, A encaja en este transportador y tiene como una, mirando hacia afuera, una cara, encaja en los solutos. Cuando los solutos encajan, cambia la conformación y el soluto pasa al compartimiento interno. Entonces, los transportadores o proteínas transportadoras o carriers, los solutos encajan en sitios de unión y son transferidos mediante cambios de conformación. Entonces, canales no hay cambio de conformación durante el pasaje, en los transportadores sí hay cambio. Bien, continuando con los canales forman precisamente un canal, un túnel hidrofílico en la membrana, ¿sí? Entonces, esos canales, eh, correr acá que me molesta algo, esos canales pueden estar formados por varias hélices alfa, por ejemplo, como vemos acá, o por un barril de hojas plegadas beta. Acá tenemos un barril beta, que tenemos una lámina beta que se pliega sobre sí mismo formando un cilindro. En el caso de las láminas alfa, acá estamos viendo dos representaciones. Una, en el caso de las hélices alfa, perdón, del canal formado por hélices alfa, acá vemos una representación con los rulos característicos y acá vemos otra representación con cilindros, ¿no? Noten ustedes que en estos cilindros que representan hélices alfa acá, acá tienen un extremo, hay un, ¿cómo decir? Un giro acá y otra hélice alfa, otro giro, otra hélice alfa, otro giro, otra hélice alfa, otro giro, otra hélice alfa. Entonces, en esas hélices alfa que dejan un túnel, digamos, un canal para que atraviesen los solutos, lógicamente la región interna de ese canal va a ser hidrofílica, porque por ahí van a atravesar los solutos, los iones, por ejemplo. Y lógicamente la región del canal que mira hacia la bicapa, en este caso lo que estamos señalando en gris, va a ser hidrofóbica. Acá tenemos otra representación de esto, de ese mismo canal. Acá tenemos otro canal formado por un barril beta y acá noten que tiene como un lazo, que es como una tapita de ese canal y esa tapita puede estar, bueno, abierta o cerrada y en función de eso pasarán iones o no pasarán iones. Pero en los canales no hay cambio de conformación durante el transporte de solutos. Acá vemos un ejemplo de un canal de potasio que tiene especificidad, es un filtro selectivo. ¿Por qué? Bueno, porque hay grupos funcionales en el canal que hacen que solo puedan pasar iones de determinado radio, de determinada carga, y eso es lo que permite esa selectividad para el pasaje. En este caso, bueno, hay cadenas laterales que interaccionan con iones del radio del que tiene el o del diámetro, si ustedes quieren, que tiene el catión potasio y facilitan la salida, en este caso, de potasio de la célula al exterior celular. Acá ven ustedes otra representación del canal, vista, si lo quieren, de una manera desde arriba, donde lo que está en azul es la proteína, lo que está en verde es el potasio, el ion potasio, y lo que está en amarillo son los lípidos, está representando los lípidos. Entonces, noten ustedes que hay un montón de hélices alfa conformando ese canal y hacia el interior, acá tenemos el ion, el túnel que atraviesa el potasio, y bueno, este canal está inserto en la bicapa lipídica, ¿verdad? Y por eso es que tenemos lípidos rodeando a ese canal. Los transportadores ahora, bueno, como decíamos, cambian de forma durante el pasaje y el transporte entonces es consecuencia de un cambio de forma del transportador. Se unen específicamente a los solutos que transportan y cambian de forma cuando el soluto se unió. Y a esto se le llama muchas veces ping-pong, cambio de forma. Muchos transportadores o carriers atraviesan la membrana en forma de varias hélices alfa. Acá estamos viendo un transportador de lactosa que va acompañado por el cotransporte de protones, y esta es la conformación que mira hacia el exterior celular, y esta es la conformación acá a la derecha que mira hacia el interior celular. Es decir, teníamos así, cuando
de esta manera, digamos, hacia el exterior, cuando tiene lactosa y protones, ese transportador cambia de forma. Simplemente son dos conformaciones que se obtuvieron para visualizar esos dos estados de ese transportador. Lógicamente, una vez que se descarga la lactosa y el protón, vuelve a la posición original hasta cargar nuevamente lactosa y protón y cambia, descarga lactosa y protón y vuelve, ¿no? Hace ciclos de carga y descarga, digamos, pero cambia de forma durante el pasaje de esos solutos. Un punto importante eh, lo que queremos mencionar acá es que los transportadores pueden realizar transporte tanto pasivo como activo. En cambio, los canales solo realizan transporte pasivo. Recuerden, los canales están abiertos o cerrados y cuando están abiertos dejan pasar a los solutos, a los iones, por ejemplo, a favor del gradiente de concentración. Listo. Pasivamente, únicamente, a favor del gradiente. No puede realizar transporte activo, es decir, no puede ser utilizado para transportar algo en contra del gradiente de concentración. Recuerden, transporte pasivo es el que ocurre a favor del gradiente de concentración y no requiere energía. El transporte activo es en contra del gradiente de concentración, requiere acople, requiere energía y bueno, los transportadores pueden realizar tanto pasivo como activo. Es decir, pueden transportar solutos a favor como en contra del gradiente de concentración. En cambio, los canales no, solo realizan transporte pasivo a favor del gradiente de concentración. Y las formas que toma el transporte activo, bueno, puede haber cotransporte, como es el caso este que estamos viendo acá. Acá tienen el gradiente electroquímico para la entrada del soluto amarillo es, bueno, energéticamente desfavorable porque hay más soluto amarillo dentro que fuera, ¿verdad? De la célula. Entonces, la entrada de ese soluto amarillo es energéticamente desfavorable. ¿Quién está aportando la energía? Bueno, en este caso, el soluto rojo o naranja, que a favor del gradiente de concentración impulsa el pasaje del soluto amarillo. Entonces, esto llamamos transportador acoplado o cotransporte o cotransportador. Luego, en este otro caso, tenemos eh, de vuelta, el pasaje soluto amarillo en contra del gradiente, pero quien impulsa ese pasaje es una reacción química. Por ejemplo, puede ser el pasaje de ATP a ADP más fosfato inorgánico. Y en este caso, en este pasaje de ATP a ADP más fosfato inorgánico, esa energía de la hidrólisis del ATP impulsa o paga, si ustedes quieren, el requerimiento energético de bombear ese soluto en contra del gradiente de concentración. Decimos bombear porque acá, al ir en contra del gradiente de concentración y al ser impulsado por una reacción química o por luz, y no por el caso del cotransporte, les decimos bombas. A los que son la energía la aporta bien una reacción química o bien la energía lumínica, decimos que son bombas. Bueno, y en este caso, como decíamos, de vuelta, el pasaje de soluto hacia el interior es en contra del gradiente electroquímico y la energía lumínica es la que impulsa en este caso el pasaje. Entonces, el transporte de un soluto en contra del gradiente de concentración puede ser acoplado al transporte de otro soluto a favor del gradiente o por bombas impulsadas por una reacción química o por una energía lumínica. Siempre involucra cambios conformacionales. Noten ustedes que no solo las enzimas realizan acoples, sino que los transportadores podemos pensar que son también realizan acople. Es como similar como decir, la forma de analizar esto en relación a las enzimas. Los transportadores pueden realizar acople porque pueden acoplar la energía de una reacción química o la energía lumínica a un proceso desfavorable como es el bombeo de un soluto en contra del gradiente de concentración. Entonces, los transportadores también pueden realizar acople. Acá vemos transporte activo acoplado por cotransporte, esto es lo que ya vimos, en contra del gradiente electroquímico a un ion cotransportado. Y bueno, en el transporte acoplado
o cotransporte, se gasta el gradiente químico o electroquímico de un soluto, el rojo en este caso, para transportar a un segundo soluto, el amarillo, en contra de su gradiente. Para impulsar el movimiento de un soluto en contra de su gradiente, una de las soluciones es el acople del pasaje de un segundo soluto a favor del gradiente. Un poco lo que veníamos conversando. Vamos a ver un ejemplo ahora de un cotransporte, que es la captación de glucosa en el intestino. Es un ejemplo de cotransporte acoplado. Acá tenemos el transportador de glucosa y acá lo que hay que mencionar es que hay más glucosa, que es el celeste, en el interior celular que en el medio extracelular. La luz del intestino hay eh, menos, una concentración menor de glucosa. Hay más glucosa dentro de la célula. Por lo tanto, el ingreso de glucosa a la célula es contra el gradiente de concentración y por lo tanto va a requerir energía. ¿Quién aporta esa energía para impulsar el ingreso de glucosa al interior de la célula que está llena de glucosa? Bueno, lo aporta un gradiente electroquímico de sodio que es favorable. El sodio está muy favorecido tanto desde el punto de vista de la concentración como desde el punto de vista eléctrico. El ingreso de sodio está favorecido. Entonces, el cotransporte de sodio permite eh, el pasaje en contra del gradiente de concentración de glucosa. Entonces, necesitamos que los dos solutos estén unidos a ese transportador, porque si está, para que ocurra el cambio de forma, ¿sí? Recuerden que los transportadores cambian de forma, cambia de forma y la glucosa se vuelca hacia adentro. Entonces tenemos un estado A y un estado B. Entonces este estado A, cuando están los dos solitos unidos, los dos solitos unidos cambia de forma y libera a la glucosa y al este, sodio. Y lógicamente vuelve al estado inicial para seguir transportando, acarreando glucosa en contra del gradiente de concentración. Entonces, el ingreso de glucosa, decíamos, es en contra del gradiente, pero lo paga el gradiente electroquímico del sodio, que es muy favorable. Ahora, a todo esto, si el gradiente de sodio es utilizado para el cotransporte de glucosa, ¿cómo se mantiene ese gradiente de sodio, no? Porque se va consumiendo ese gradiente en la medida que se cotransporta más y más glucosa. Bueno, parte de eso es lo que ven ustedes en este video, así que los invitamos a ver eso y dejamos esa pelota picando. Recuerden acá, entonces los transportadores cambian de forma, tenemos el estado A y el estado B, dos conformaciones, y además pueden realizar transporte activo. Esas dos diferencias son fundamentales con los canales, que solo pueden realizar transporte pasivo y que además no cambian de forma durante el pasaje de los solutos. Acá vemos otro ejemplo de transporte activo, en este caso de acoplado por hidrólisis de ATP, ¿sí? Por una reacción química que es la hidrólisis del ATP. En este caso es una bomba de calcio del retículo endoplasmático del músculo. Bueno, ustedes saben esto, el calcio es muy importante para el metabolismo del músculo y acá los detalles no importan mayormente, pero llevar calcio del citosol a un compartimiento interno de las células musculares que se llama retículo endoplasmático, bueno, es energéticamente desfavorable el calcio porque hay más calcio dentro del retículo que en el citosol. Entonces, llevar calcio hacia el interior es energéticamente cuesta arriba. Entonces, ¿quién paga el transporte de calcio hacia el interior celular? Bueno, lo paga la hidrólisis del ATP. El ATP se hidroliza a ADP y fosfato, que es fosforila, un residuo de esta bomba, que cambia de forma, noten ustedes, y ahí permite el pasaje de calcio hacia el interior. Acá no es un segundo soluto que cambia de forma, sino que es la reacción de ATP, ADP más la fosforilación de un aminoácido que hace que cambie de forma y libere a los calcios, los iones calcio hacia el interior. Entonces, esta bomba hace cambios conformacionales cíclicos en forma de
y impulsado por la hidrólisis del ATP, y eso permite bombear iones calcio en contra de su gradiente electroquímico del citosol al lumen del retículo endoplasmático. Bueno, a manera de resumen, entonces vimos que existen diferentes formas mediante las cuales los solutos atraviesan las membranas, ¿no? Una forma sencilla la más sencilla de todas, es la difusión simple. Esto es para moléculas hidrofóbicas pequeñas que atraviesan la membrana simplemente a favor del gradiente de concentración y lo pueden atravesar libremente. Hay otra forma, que es sobre todo para las moléculas polares pequeñas, que es la difusión facilitada, porque hay una barrera, hay el pasaje de esas moléculas polares, esa barrera va a depender del tamaño de la molécula polar, puede ser más alta o menos alta, pero bueno, hay rutas, caminos que facilitan el pasaje a favor de los solutos, en este caso el soluto amarillo, en este caso el soluto celeste. El canal es siempre pasivo a favor del gradiente de concentración. Las proteínas transportadoras puede ser pasivo o activo, en este caso es pasivo porque hay más círculo celeste, soluto celeste fuera que dentro, entonces esto es a favor, pero simplemente tanto este canal como la proteína transportadora están facilitando el pasaje del soluto amarillo y celeste respectivamente. Acá como clave noten que rojo, amarillo, celeste y verde oscuro están todos más concentrados fuera que dentro de la célula. El gradiente de concentración siempre es favorable a la entrada de estos solutos. Entonces, bueno, vimos la difusión simple, la difusión facilitada mediante canal o mediante transportador y después vimos el transporte activo. Por ejemplo, para sacar el soluto verde oscuro, como hay menos dentro de la célula que fuera, para sacarlo necesitamos acoplar algún otro proceso. Entonces, esto lo pueden hacer solo las proteínas transportadoras, que son las que pueden hacer tanto transporte pasivo como transporte activo. Y bueno, necesitamos una fuente de energía que ayude, que aporte la energía para el pasaje de este soluto en contra del gradiente de concentración. Bien, los canales, repasamos esto, no cambian de conformación durante el pasaje de soluto y no pueden realizar transporte activo, solamente pasivo. Los transportadores cambian de conformación durante el pasaje de soluto y pueden realizar tanto transporte pasivo como activo. Siguiendo con esto de resumen, de manera de resumen, las proteínas de transporte facilitan la entrada y salida de soluto a las células, pero existe una especificidad en el transporte que permite que la composición fuera y dentro de la célula o de un organelo de algo delimitado por membrana sea diferente. Al inicio decíamos que el transporte a través de la bicapa lipídica depende del tipo de soluto. El transporte a través de una membrana depende del tipo de soluto y de la composición de la membrana. Es decir, depende de qué canales y qué transportadores tiene una membrana. Los diferentes tipos de células pueden tener composiciones de proteínas de membrana diferentes. Eso es importante también de recordar. Ahora vamos a ver algunos ejercicios que corresponden a esta clase. Y el primero dice, ¿cuál de las siguientes especies químicas atravesará una bicapa lipídica por difusión simple? Ion sodio, ATP, una proteína y oxígeno. Opción A, ion sodio. Bueno, ustedes saben, lo dijimos en esta clase, los iones eh, por difusión simple no pueden atravesar bicapas lipídicas porque tienen una barrera energética enorme, entonces no pueden atravesarlo, necesitan un camino facilitado, necesitan difusión facilitada. El ATP es una molécula eh, iónica, digamos, porque tiene tres grupos fosfatos cargados negativamente, por lo tanto es más grande que el sodio y además cargada, entonces tampoco puede atravesar por difusión simple la bicapa lipídica, va a necesitar un transportador que permita su pasaje. Eh, una proteína, por ejemplo, tampoco atravesará por difusión simple una bicapa lipídica porque es enorme y por otro lado, además, usualmente cargada. Entonces no va a atravesar una bicapa por difusión simple, por más de que haya mucha proteína fuera de las células, no ingresan a las células. eh,
por difusión simple. Por ejemplo, la sangre está llena de albúmina sérica, que es la proteína mayoritaria del- que es- de la sangre. Y sin embargo, esa albúmina no ingresa a las células, por más de que haya una concentración enorme. ¿Por qué? Bueno, porque por difusión simple no puede ingresar. Por otro lado, finalmente tenemos el oxígeno, que es una molécula hidrofóbica y pequeña. ¿Sí? Oxígeno con oxígeno no tiene polaridad alguna. Entonces el oxígeno sí difunde libremente, hace difusión simple al atravesar la membrana, porque, bueno, puede atravesarla sin ninguna barrera energética. Entonces la correcta es la de oxígeno. Luego dice la otra pregunta, ¿las proteínas canal ayudan al pasaje de moléculas e iones a través de membranas porque cambian la barrera cinética de dicho pasaje solamente, el delta G de dicho pasaje solamente, la barrera cinética y el delta G de dicho pasaje, ni el delta G ni la barrera cinética de dicho pasaje? Entonces, dado un determinado estado, bueno, el delta G no va a cambiar porque haya un canal o no, va a ser siempre favorable al gradiente de concentración desde donde hay más hacia donde hay menos, y esa situación va a ser esa situación que mencionábamos de un delta G negativo, y eso no cambia con un canal. Sin embargo, lo que el canal ofrece es un camino para que, por ejemplo, los iones puedan atravesar la bicapa. ¿Por qué? Y ese camino, ¿qué es lo que hace? Es bajar la barrera energética de atravesar una bicapa lipídica. Hace un túnel y eso permite que ingresen los iones por ahí. Entonces, de esa manera, la barrera energética baja. El delta G no cambia porque haya canales o no haya canales. Simplemente Simplemente el litaje va a estar dado por la concentración de soluto afuera y adentro. La última pregunta, o sea, la opción correcta acá es la opción A, la barrera cinética para dicho pasaje solamente. Un transportador o carrier que hace, vamos a la última pregunta, una proteína transportadora o un transportador o carrier que hace ingresar glucosa al lumen intestinal a las células del epitelio intestinal por un mecanismo activo de cotransporte con ion sodio, cambia de conformación cuando está unida a, y acá opción A, glucosa, no importa si está unido a ion sodio. B, glucosa, pero no a ion sodio. C, glucosa e ion sodio. D, ion sodio, no importa si está unida a glucosa. Y recuerden ustedes que para poder realizar ese acople por cotransporte, que era el que veíamos acá, lógicamente necesitamos que esté el sodio y la glucosa unidos a ese transportador para que cambie de forma. Si está la glucosa sola, no va a cambiar de forma porque no puede impulsar el pasaje no puede ser, no tiene el pasaje de sodio que lo permite impulsar. Y si está el sodio solo, tampoco va a pasar la glucosa. Entonces se necesita que encajen, digamos, los dos solutos, el sodio en sus sitios de unión y la glucosa en sus sitios de unión para que el pasaje tenga lugar. De modo que la opción correcta es la opción C, glucosa e ion sodio. eh, Tienen que estar unidos para que ocurra ese cotransporte. Finalmente, el vocabulario a retener para esta clase es gradiente de concentración, difusión, difusión simple, difusión facilitada, transporte pasivo, transporte activo, potencial de membrana, gradiente electroquímico, difusión facilitada, proteína de transporte de membrana, lógicamente, canal o proteínas canal, transportadores o proteínas transportadoras o carriers y transportador acoplado. Muy bien, dejamos por acá y seguimos en la clase 5 de la unidad 3 en el siguiente teórico.